en la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. Mi historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Oh, rinde tu pesar, oh, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. Oh, en la casa del Padre estás. Yeah. Oh, en su casa estás. Pródigos regresarán, débiles vencerán. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obrando está en esta habitación. Los muros están cayendo, fortalezas sacudiendo. El Padre y su amor llenan esta habitación. El Padre y su amor llenan esta habitación. Oh, oh, rinde tu pesar, oh, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. Oh, en la casa del Padre estás. Aquí en tus brazos no hay vergüenza, no hay más temor. Este es mi hogar, no sé. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor le bendiga. Qué gozo y bendición poder estar nuevamente reunidos, igual de manera virtual, y después de la gran bendición que tuvimos en el culto en la mañana, vamos a prepararnos y alabar el nombre de nuestro Dios, y vamos a cantar este precioso corito que se llama Tú eres Dios. Cantemos, Tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, el más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón,
instante de mi vida. cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, El más hondo abismo del más hondo abismo te te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Hermanos, vamos a seguir alabando el nombre del Señor y vamos a levantar su nombre. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, Que vinieras a salvarme. dejaste todo para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré,
Hermanos, antes de quedar con nuestro pastor y el mensaje en esta noche, vamos a entonar el himno Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él obró. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, nuestro Dios. Venció la muerte con poder y gloria real. Resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, nuestro Dios. Amén. Y de esta manera, hermanos, quedamos con nuestro pastor. Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos de una vez a empezar ese mensaje continuando la serie El regreso a Dios, la clave para el avivamiento. Y quedamos la semana pasada en que un creyente que empieza a experimentar un avivamiento también decide voluntariamente y con gozo ser un verdadero discípulo del Señor, siguiendo la idea y consciente también de que debe pagar un precio, pero el precio que pagará lo pagará gozosamente, entendiendo que su mayor pasión, su mayor gozo es seguir al Señor, es ser un legítimo y verdadero seguidor de Dios, no un impostor, como dijimos la semana pasada. Y para darle seguimiento a este punto, vamos nuevamente a Lucas el capítulo 14, versículos 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer e hijos
y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora es necesario responder a esta pregunta. ¿Qué es entonces un discípulo? ¿Qué es entonces un discípulo? ¿Y quién puede ser considerado entonces un legítimo discípulo de Cristo? Bueno, tenemos que entrar a la definición de qué es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz, uno que de manera voluntaria está dispuesto a aprender de su maestro. Uno que está dispuesto a aplicar y consumar todo lo que su maestro le ha enseñado. Es un aprendiz en todo el sentido de la palabra. Es un pupilo, dicho sea o dicho de otra manera. Así pues, aplicando lo anterior, la definición anterior a la vida cristiana y a los seguidores de Cristo, es necesario entonces decir que la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento. No solo de sufrimiento, sino también de sacrificio. Y quien lleva la cruz de Cristo como un símbolo o como símbolo debe estar convencido de que vivirá permanentemente en un estado y modo de prueba. Y también de sufrimiento y padecimiento, ya que estamos siempre en deuda, en una deuda eterna con nuestro Señor Jesucristo, y cualquier sacrificio que nos toque pagar, por muy grande que sea, no podrá compensar la eterna deuda que pagó por nosotros el Señor en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio amoroso y compasivo. Y es que con toda honestidad, hermano, cuesta seguir a Cristo, cuesta seguir a Jesús y cuesta cada día. Quien diga que es fácil la vida cristiana está diciendo la más grande mentira que puede decirse, porque cuesta seguir a Cristo, cuesta cada paso del camino. Cada instante de la senda, cada trayecto de la senda, cada bifurcación que nos encontremos en el camino, con piedras y espinos a través del camino, cuesta seguir a Jesús. Y en esto de malentender lo que verdaderamente significa seguir a Cristo, porque definitivamente, honestamente, tenemos que admitir que algunos malentienden qué es seguir a Cristo y lo que verdaderamente implica todo el concepto de seguir a Cristo y ser un legítimo seguidor de Cristo, un discípulo, un aprendiz de Cristo. Y en esto de malentender lo que verdaderamente significa seguir a Jesús, probablemente la iglesia se ha confabulado. Nos hemos confabulado con la iglesia o la iglesia con nosotros, con los que malentendemos el cristianismo, lo que es seguir a Cristo, porque nos hemos dedicado a procurar que el venir a la iglesia sea una experiencia tan inolvidable, tan agradable, tan placentera, amigable con el creyente o con el asistente tal vez, y tan cómoda para los que se congregan, que casi sin percibirlo, paulatinamente hemos invertido, hemos cambiado drásticamente los roles.
Ahora resulta más bien que venimos a la iglesia porque la iglesia tiene algo que ofrecernos. Ahí están los protagonistas del espectáculo, es decir, el pastor, la esposa, los servidores, los músicos tal vez, etcétera, etcétera. Y nos congregamos para ver el show que han preparado esos protagonistas, esos actores para nosotros. Y mientras nos sentamos o nos cruzamos de brazos, viendo y evaluando en nuestra mente si valió la pena haber invertido parte de nuestro precioso y valioso tiempo para lo que hemos recibido. Sí, algunos tienen esa actitud al venir a la iglesia. Observan el show y mientras tanto observan, van evaluando en sus mentes la calidad de aquel especial, la calidad del mensaje, la calidad de la enseñanza, la calidad de actividad, y lo ponen en calificación en su mente. Y depende de la calificación que dé, entonces así pues habrá valido la pena haber invertido nuestro valioso y precioso tiempo al haber venido por lo que recibimos, ¿o no? Tal vez fue un desperdicio de tiempo porque no recibimos lo que nosotros esperábamos. Y así hemos perdido de vista el punto central, la médula, lo principal de la filosofía del verdadero discipulado, de negarse a sí mismo, de tomar nuestra cruz cada día, de tomar nuestra cruz, que es lo que nos identifica con Cristo, y vivir siempre haciendo morir lo terrenal en nosotros. Y así hemos llegado a redefinir el cristianismo a cualquier costo. Y ha llegado a ser en nuestra mente, en nuestra conciencia, no un cristianismo a cualquier costo, sino vivimos un cristianismo a bajo costo o ningún tipo de costo. Mientras menos tengamos que pagar, más atractivo será el cristianismo. Mientras menos sea el costo hoy en día, menos o más atractivo, más apelativo tal vez será el cristianismo, entre comillas. Sé de algunos que se dicen seguidores de Cristo. Sé de algunos, y hay muchos que se dicen o que se llaman a sí mismos seguidores de Jesús y no pagan ningún costo, ningún precio. Más bien quiere que se les pague, como si Jesús, como si la iglesia y el cristianismo le debieran alguna cosa, como si tuvieran Jesús, el cristianismo y la iglesia algo que, una obligación con ellos. No, mi hermano, la verdad no, mi hermano. Más bien somos nosotros los deudores, los que debemos pagar una deuda que además es impagable. Y lo único que podemos hacer, si en manera alguna pudiésemos compensar en algo, aunque sea esa deuda, es involucrarnos de lleno, sin reservas, sin excusas, sin condiciones, en su filosofía del verdadero discipulado, de aquel que es o que se requiere pagar el costo, del discipulado de sacrificio, de aquel de negarse a sí mismo cada día y tomar la cruz cada día.
única y exclusivamente para complacerlo a Él, para agradarle a Él. Y aun si eso requiere decepcionar a los demás, traicionar a los demás o evitar ser complaciente con los demás, por muy familiar que sea, por muy pariente que sea, nuestro mayor placer y el mayor placer de aquel creyente que empieza a experimentar un avivamiento será complacer a Cristo. Y en la medida en que se complazca o en que se comprometa a complacer a su Señor, le da la importancia que debe tener, la importancia al discipulado, al rendirse como verdadero seguidor de Cristo y a pagar el costo que sea, con tal de identificarse a sí mismo y que los demás lo identifiquen como un seguidor de Cristo. Y permítame mencionar una cosa. Quizás esa sea la razón por la que no hemos experimentado, después de haber hablado por 10 semanas ya, con esta 10 semanas ya. Quizás esa sea la razón por la que no hemos experimentado, después de 10 semanas de estar hablando sobre el avivamiento, ni el más mínimo indicio e interés por un genuino avivamiento, por un verdadero despertar espiritual, porque estamos predispuestos. Sí, mi hermano, con todo respeto se lo digo, estamos predispuestos y decididos previamente a seguir siendo simples seguidores de Cristo de lejos, de larguito, como perfectos aficionados nada más, y no verdaderos discípulos de Él, totalmente y completamente indispuestos a pagar cualquier costo que se requiera pagar por ser un digno discípulo de Cristo, de Jesús. Tristemente, hermano, en estos días, como dijimos la semana pasada, en estos días extrañamos ese calibre de creyentes. Hoy en día abundan, y no sé si decir abundamos, los creyentes que pretendemos ser conocidos como cristianos, pero no pagamos ni el más mínimo costo, no pagamos ni el más mínimo esfuerzo, o no invertimos ni la más mínima dosis de esfuerzo y sacrificio por pagar el precio de agradar a nuestro Señor, olvidándonos así que en todo momento estamos obligados, por agradecimiento, por mera gratitud, obligados a pagar tal vez una deuda que por demás es impagable. Eternamente somos deudores a Cristo. Somos deudores con Cristo, o de Cristo, perdón. Y no podemos hacer nada más si en manera alguna dijimos podemos compensar hasta cierto punto ese eterno sacrificio. No podemos nada más y nada menos que hacer que rendirnos completamente al Señor y a su señorío. Conforme a lo que hemos dicho, entonces, ¿se podrá o podría usted considerarse un verdadero discípulo de Jesús o un mero seguidor de lejos?
¿Podría usted considerarse, viendo lo que significa seguir a Jesús, entendiendo y considerando todas las aristas posibles de lo que es seguir a Jesús, podría usted considerarse un verdadero discípulo de Jesús? O quizá nada más un mero seguidor de lejos, de larguito. 10 semanas después, ¿hay algún indicio de un verdadero despertar, hermano, en su vida? Despertar espiritual en su vida. Quizá hay algún vestigio de avivamiento espiritual en su corazón. ¿Podría usted identificar sin mucho esfuerzo, sin concentrarse mucho tal vez? ¿Podría usted identificar ese vestigio, ese indicio de avivamiento que está empezando a surgir en usted? Jesús dijo en aquella ocasión que leímos en Lucas el capítulo 14, Jesús dijo: venid a mí. Y también dijo: seguidme. Y debemos estar muy conscientes que cuando seguimos a Jesús, Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, sus pupilos, sus aprendices. Y un verdadero discípulo es uno que desea con ardor y pasión ser enseñado por Él y aprender de su maestro todo lo que se requiere aprender para seguir su modelo de vida en esta tierra, en este mundo terrenal. Y esto es así porque lo que más desea aquella persona que empieza a experimentar un verdadero despertar espiritual, un legítimo avivamiento en su vida, lo que más desea en la vida es llegar a ser como su maestro y complacerlo a Él por sobre todas las cosas y todas las relaciones. Y como dijimos la semana pasada, el discipulado tiene un costo, como también el verdadero avivamiento requiere un costo muy alto para pagar. Y solo aquellos creyentes que están dispuestos a pagar el costo del verdadero discipulado y el verdadero avivamiento podrán experimentar lo que es el deseo y la pasión irrefrenable por Jesús. Y estarán más que dispuestos, más que gozosos, más que contentos a pagar el precio que se requiera pagar por el mero placer de complacer a su maestro. Pregunto, ¿está usted listo a pagar el precio? Después de 10 semanas, ¿está usted listo para pagar el precio que sea por un legítimo avivamiento, por ser identificado como un verdadero discípulo de Cristo? Que si cuesta seguir a Jesús, pues sí, absolutamente sí. Sí cuesta. Quien dijo que el cristianismo es fácil, tal vez está diciendo la mentira más grande, como dijimos. Porque si fuera fácil, Dios no le hubiese dicho a Josué 3 veces que se esforzara y fuese muy valiente. Porque realmente cuesta el ir en contra de nuestra carne, el ir en contra de los deseos y pasiones que hay en nosotros, de nuestra carnalidad. Cuesta negarse a uno mismo, cuesta abstenerse y no dejarse dominar por nuestras emociones y pensamientos y estados de ánimo. Sí, cuesta. Pero hay que pagar el precio de luchar contra nuestra propia carne, contra nuestra propia carnalidad. Cuesta.
Sí, cuesta reaccionar sabiamente con la sabiduría de lo alto cuando somos ofendidos, cuando somos maltratados, cuando sufrimos una injusticia o decepción, etc. Pero cuando empezamos a experimentar un genuino avivamiento y un genuino despertar espiritual, el deseo de hacer cambios radicales en la vida será tan intenso que nos será inevitable no hacer esos cambios radicales y extremos. Porque la pasión por agradar a Cristo será superior a nuestro temor de pagar el costo del discipulado. Cuando las multitudes iban siguiendo al Señor Jesús, Él hace un alto en el camino y les dijo algo que es totalmente sorprendente, hasta escandaloso tal vez, y radical, en términos pues que podrían interpretarse hoy en día como extremistas, radicales, escandalosos. Vamos a leer nuevamente lo que dice Lucas, el capítulo 14, el versículo 26. Lucas, el capítulo 14, el versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús, de entrada, no trata de engañar a nadie. No, una multitud estaba tras él y estaba enfrente a él, y los vio y vio su corazón, no solamente su presencia física ahí. Jesús vio sus corazones y no trata de engañar a nadie, ni está usando de artimañas embusteras para ganarse adeptos, seguidores. Más bien, desde el principio establece las reglas del juego. Más bien desde el principio, desde el puro principio, marcó la cancha muy bien antes de empezar el juego, afirmándoles a todos aquellos que le seguían en ese momento y para los que le siguiesen después, afirmándoles a ellos si querían ser verdaderos seguidores de él, entonces tenían y debían tener tal pasión por él que nadie ni nada les impidiera pagar el precio de seguirle. Aquellos que querían ser verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de él, debían tener tal pasión por él, tanto amor apasionado por él, que nadie ni nada les impidiera pagar el precio de seguirle. Que el ardor y la pasión y la llama del avivamiento debía estar ardiendo de continuo y cada vez más en sus corazones. Cada vez más atizado esa llama, atizada esa flama, atizado ese ardor. Así mismo, hermanos, cuando usted sigue de esa manera a Jesús, usted estará dispuesto a ser impopular, ¿sí? A ser el impopular, el desechado, el rechazado. Como decimos ahora, el descolado, el recha.
estará totalmente dispuesto a ser el menospreciado, el despreciado tal vez, y compartir con Jesús su impopularidad. Porque su mayor pasión es ganarse no la aprobación de otros, su mayor pasión es ganarse el beneplácito, el beneplácito y la complacencia y la aprobación de su Señor, de su Maestro, de aquel que pagó el eterno precio por su salvación, por su vida eterna. Y el seguir identificado como un verdadero discípulo de Jesús, para aquel que está profundamente agradecido y profundamente comprometido apasionadamente con un genuino despertar espiritual, es su mayor anhelo. Será su mayor anhelo, su mayor felicidad, su mayor gozo, porque quiere ser identificado como un aprendiz, como un verdadero discípulo del Señor. Cuando usted quiere realmente algo bueno, cuando queremos realmente algo bueno, de buena calidad, y tenemos la posibilidad, ¿verdad? Realmente estamos dispuestos a pagar, y lo pagamos con gozo, lo que cuesta por ese producto de calidad, por ese producto que ya está comprobado que es bueno y que nos sirve y que es de muy buena calidad, porque sabe. Y lo paga con gozo porque sabe que la calidad del producto lo vale. Así mismo es, mi hermano, con la pasión por seguir a Jesús. Cuesta lo que cuesta, porque nada hay en esta vida que supere el valor y la calidad de la vida cristiana. Repito, la pasión por seguir a Jesús, cuesta lo que cuesta. Cuesta el muy alto precio que cuesta, porque nada hay en la vida que supere el valor y la calidad de la vida cristiana. En otras palabras, el discipulado barato no existe. Ni siquiera la imitación, ni tan siquiera la versión china del verdadero discipulado y del avivamiento espiritual genuino. Pero a menudo nos conformamos con la imitación barata, la versión china de baja calidad del verdadero cristianismo. Y así estamos viviendo nosotros con la versión china del verdadero cristianismo, la versión barata del original. Por eso es que somos tan débiles en la fe. Por eso es que apenas aparece la más mínima adversidad y prueba, desfallecemos, nos desanimamos y estamos dispuestos a hacernos a un lado, a dejar todo tirado, todo botado. Por eso es que nos cuesta llevar una buena relación con nuestros hermanos en la fe. Por eso es que no podemos reaccionar a las injusticias de la vida con madurez espiritual.
con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de lo alto, sino que más bien nos dejamos llevar por nuestra carnalidad y empiezan a aparecer en nuestra vida indicios de enojo, tal vez de ira, tal vez de resentimiento o quizás amarguras que nos mutilan y nos cortan de tajo nuestro deseo de un avivamiento espiritual y un despertar espiritual en nuestra vida, en el que el señorío de Cristo lo gobierna y lo controla todo. Tal vez esa sea la razón. Y algunos creyentes no están, porque viven con la versión barata de cristianismo, del verdadero discipulado. Algunos creyentes no están dispuestos a pagar el precio que se requiere por ser un legítimo seguidor de Cristo, por la calidad verdadera de una vida cristiana apasionada plenamente con el Señor y su palabra. Hay quienes prefieren renunciar a Jesús antes que renunciar a ver una telenovela, por ejemplo. Hay quienes prefieren renunciar a Jesús y no servir a la iglesia antes que renunciar a su tiempo de descanso, por ejemplo. Porque servir al Señor significa que tenemos que disponer de mi tiempo para el descanso. Y no puedo renunciar a eso. Prefiero renunciar a Jesús y a la iglesia. Hay quienes prefieren renunciar a Jesús que renunciar a sus hábitos, tal vez a sus rutinas de vida, a sus pasatiempos, a sus placeres, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y la lista de etcétera es muy larga. Ese tipo de creyentes está lejos de ser un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero seguidor de Jesús, y por ende no es posible que llegue a experimentar en su vida un genuino despertar y un avivamiento espiritual verdadero. Porque el verdadero avivamiento espiritual, cuando se experimenta, provoca un nuevo pensamiento, un reacomodo drástico y total de todas las áreas de la vida, un cambio radical en nuestras perspectivas. Empezamos a ver las cosas como Dios las ve, empezamos a ver el pecado como Dios los ve. Nuestra sintonía con Dios empieza a afinarse de tal forma que empezamos a armonizar nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios y a estar cada vez más de acuerdo con los criterios y opiniones de Dios. Y empezamos a aborrecer las cosas que Dios aborrece, y lo hacemos sin cuestionamientos, hermanos. Empezamos a sentir asco y repulsión hacia aquellas cosas que a Dios le causan asco y repulsión. Cuando nos encontramos también con prácticas y hábitos que no son del todo claros si son del agrado de Dios o no, nuestra primera pregunta a responder será: ¿qué tiene de bueno y agradable para Dios esto? ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué tiene de esto? ¿Qué tiene de agradable a Dios esto que voy a hacer? ¿En qué me edifica esta cuestión o este asunto? Esa es la primera pregunta a responder. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué me edifica? ¿Qué tiene de bueno esto que fortalece mi relación con Dios? En vez de aquella pregunta: ¿qué tiene esto de malo? No,
Eso no es ni viene a la mente de aquella persona, de aquel creyente que desea y anhela sintonizar sus pensamientos con Dios, ponerse de acuerdo con Dios, porque su deseo más vehemente, más enérgico, más apasionado es complacer a Dios, a su maestro. Y no se pregunta en esos casos en que se encuentra en una encrucijada, en que no sabe qué hacer, no se pregunta qué tiene de malo esto. Más bien todo lo contrario, ¿qué tiene de bueno esto? ¿Me acercará a Dios o me alejará de Él? Porque el interés principal es agradar y complacer a su maestro, aquel que lo dio todo por él. Porque ese creyente comprende que su principal objeto de adoración es el Señor. Y sabe que Jesús quiere que lo adoren a cualquier costo. Hermano, al llegar al momento de reflexión, le pregunto, no si usted es un seguidor de Jesús, le pregunto, ¿qué versión de seguidor de Jesús es usted? ¿Uno de baja calidad o uno de calidad original? Tal vez es una imitación. Tal vez analice su vida, hermano, y conteste su pregunta o conteste a esta inquietud con toda transparencia, con toda sinceridad y honestidad. Que si pudiese medir mi calidad de cristianismo, sería la calidad de una versión original o una imitación de baja calidad. Analice su vida, mi hermano, porque Jesús no acepta seguidores de baja calidad. No. Al decir, no puedes ser mi discípulo, 2 veces, da a entender claramente que Jesús no admite seguidores de baja calidad, porque lo adoramos a Él totalmente, a cualquier costo, o no lo adoramos y no lo seguimos a Él. Analice, mi hermano, esto muy seriamente mientras usted inclina su cabeza. Dios, tú que conoces todo, porque todas las cosas que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, están desnudas y abiertas ante tus ojos. Y no podemos esconder nada, ni siquiera nuestros pensamientos, ni siquiera las intenciones de nuestro corazón, porque tú conoces todo. David dijo, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde? Mencionó ahí, si estuviese en lo profundo del mar, ni aún de ahí nos podemos esconder de tu presencia. Y tú sabes, Señor, y tú conoces
si somos y si pretendemos vivir un discipulado, si pretendemos ser seguidores tuyos, vivir una vida cristiana de baja calidad, una versión de imitación del cristianismo y discipulado original. Perdónanos, Señor, por pretender menos que la verdadera calidad y el verdadero precio que se requiere pagar por un cristianismo y ser un discípulo de calidad delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, por ser creyentes y cristianos de baja calidad, por no pagar el precio, por no estar dispuestos a pagar el precio que se requiere pagar para complacerte a ti. Perdón, Señor, porque a veces hemos renunciado a Cristo, a tu causa, a tu palabra, para nuestra complacencia, para seguir nuestros impulsos, para seguir nuestros pensamientos y emociones, haciendo de nuestros pensamientos, emociones, intenciones superiores y más interesantes que la vida cristiana. Perdónanos, Señor, por eso. Ayúdanos a ser seguidores tuyos. Ayúdanos a experimentar un genuino despertar y un genuino avivamiento, de manera tal que nada nos cause mayor gozo y placer que agradarte a ti. Que complacerte a ti sea nuestra mayor pasión en esta vida, sobre todo y sobre todos. Que nuestra relación contigo sea nuestra prioridad máxima sobre toda relación, aún de parentesco, cercano o lejano. Que nuestra disposición a renunciar a todo por ti sea nuestra máxima aspiración. Ayúdanos a tomar nuestra cruz cada día, a estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, cualquier cosa que sea, a negarnos a nosotros mismos por el mero placer de agradarte a ti. Dios, que eso se experimente en nosotros a raíz de este despertar espiritual que estamos pidiéndote. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos, haz conocer tu obra a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste todo para mostrarnos
mi vida es sed, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Amén, hermanos. Protocolo de ingreso de la Iglesia Bíblica Bautista de Escazú. Número 1. Al ingresar se le tomará la temperatura. Número 2. De inmediato diríjase a la zona de desinfección de manos. Número 3. Proceda a subir a la capilla, manteniendo el distanciamiento social. Número 4. Al llegar, espera que se le asigne un asiento. Y recuerde, no olvide mantener el distanciamiento social en todo momento.